en la fe, en la nacionalidad, obviamente, el cual era Moisés y Aarón. Y después de una serie de eventos que podríamos considerar trágicos para la vida espiritual de un pueblo, en relación a un Dios que constantemente había estado ofreciendo muestras de amor, de gratitud a su pueblo, aun cuando no estaba obligado, proveyendo de sus necesidades, buscando la manera en que sus hijos, su pueblo, estuvieran cómodos, que a pesar de padecer algunas incomodidades respecto a ciertos lujos en este mundo, su pueblo no desesperara y confiara que en verdad había un Dios que habría de introducirlos a una tierra de la cual fluía leche y miel. Que cuando Moisés da este mensaje a Israel, el pueblo le dice, bueno, sí te creo, pero sería muy interesante que primero mandaras a alguien a investigar la tierra, que primero mandaras a alguien a buscar alguna señal en ese pueblo. No lo conocemos, no sabemos sus costumbres, no sabemos lo que puede pasar, podemos caer, podemos equivocarnos. Muchos argumentos que podrían ser válidos si en verdad proveyera de un corazón entregado a Dios. Pero la realidad es que la mayoría de ellos tenían dudas de que en verdad fuese posible que después de caminar tanto tiempo en el desierto, después de padecer necesidad, angustia, desesperación, en algún momento pudieran de la noche a la mañana entrar a una tierra que lo tenía todo. ¿Cuántas veces no hemos soñado con un lugar así? ¿Cuántas veces no hemos soñado tal vez con tener la casa perfecta? No tener que tener necesidad de cosa alguna. Esto era algo muy similar a lo que estaba atendiendo el pueblo de Israel. Y dice en Números 20, el 63, estos son los israelitas censados por Moisés y el sacerdote Eleazar. Ya no está, si ustedes recuerdan, algún tiempo atrás había partido la presencia de Dios. Las personas que había conocido Moisés poco a poco se fueron muriendo. Y nació una generación distinta. Una generación que le costaba trabajo entender la realidad entre el pasado y el futuro. Y que por ende no podía estar consciente de la situación que estaban teniendo en ese momento. Dios estaba hablando cara a cara con ellos. Dios quería tener una relación especial, distinta a la que habían tenido sus padres. Una relación de confianza. Y es precisamente el versículo 65 lo que nos da un panorama de lo que sucede cuando uno puede confiar en Dios, cuando uno cree en Dios y cuando uno le cree a Dios. Y es que el Señor había dicho acerca de ellos, es decir, a los padres de esta generación, morirán en el desierto. Así que ninguno de ellos quedó con vida, excepto Caleb, hijo de Jefune, y Josué, hijo de Nun. Dos personas. Dos personas que habían salido de Egipto. Porque si aún recordamos, Moisés ni siquiera tiene la oportunidad, el privilegio de poder entrar a la tierra. Él condujo al pueblo, él soportó al pueblo,
Él luchó con el pueblo, perdió a su familia en el camino, vio morir a su hermana, vio morir a su hermano. Y un día le dice a Dios: Señor, permíteme entrar a esa tierra. Y el Señor le dice: no, no vas a entrar. ¿Quieres verla? ¿Quieres ver esa promesa que yo tengo para mi pueblo y confirmar en tu vida que yo no soy hombre para mentir? Dios le dice: súbete a este monte y todo lo que alcanza a observar tus ojos, ese será el territorio de mi pueblo. Y después de esto, dice la Escritura, Moisés fue reunido con sus padres. Dos personas que seguramente nacieron en Egipto y tal vez a muy temprana edad pudieron observar cierto dolor en sus padres por las necesidades que tenían. Pero dos personas que crecieron conociendo a Dios, que crecieron haciendo suyas sus promesas. Leemos en la palabra de Dios que el mandato del Señor a Josué era hablar constantemente de la palabra. Era decirle: y vas a atarlas en tu cuello, en tus manos, en tus paredes, en tus puertas, en todo lugar vas a recordar la palabra de Dios. Esa es la única garantía en tu vida para continuar vivo. Esa es la única garantía en tu vida para no ser presa de las costumbres de este mundo. Caleb y Josué, los únicos dos que al entrar a esa tierra prometida, efectivamente vieron gente más poderosa que ellos. Efectivamente vieron personas la cual la Biblia lo describe como gigantes. Efectivamente vieron que eran pueblos preparados con armas, con grandes murallas, bien preparados. Seguramente vieron campos militares de estos pueblos. Seguramente vieron que eran naciones poderosas, bien pobladas, pero no permitieron que el miedo, no permitieron que la incertidumbre, que la angustia cambiara la visión que Dios les había prometido a ellos por medio de Moisés. Hasta el momento ni siquiera habían tenido una relación directa con el Señor. Ellos escuchaban lo que Moisés decía y ellos fueron confiando en esa palabra. Realmente, como personas tenemos que estar deseosos de querer escuchar a Dios, de querer aprender de Él en todo momento, no cansarnos de oír su palabra, no desesperarnos ante las costumbres de este mundo. Este pueblo batalló por 40 años en el desierto. La mayoría de estos jóvenes vieron a sus padres morir. La mayoría de ellos ni siquiera pudo enterrarlos, seguramente en las tumbas a las que estaban acostumbrados. Seguramente la mayoría de ellos recordaba tal vez su infancia en Egipto, que con ciertas privaciones, pero finalmente tenían un espacio seguro, que finalmente tenían un espacio para ellos. Pero Jesús dijo algo que es muy importante en nuestras vidas y queda registrado a través de las palabras del apóstol Juan en Juan 31, y con esto concluyo. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y fíjense ustedes en esta promesa muy grande: y para que al creer, lo vuelvo a leer, y para que al creer tengan vida en su nombre. Si a veces sentimos que la vida se nos está escapando, si a veces sentimos que no tiene sentido pasar por lo que estamos pasando,
Si a veces existen más preguntas que respuestas, Dios nos dice, basta con creer en mi nombre y entonces sí, y solamente entonces tendrás vida eterna. Les confieso que la mayor parte del tiempo que yo escuché este término, vida eterna, me imaginé a alguien únicamente viviendo por años interminablemente. Vemos en películas que los géneros, las personas, los personajes van en busca de una fuente de la famosa vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Vivir muchos años, vivir más tiempo del promedio, vivir más tiempo que el resto de las personas, y le agregan una palabra: inmortal, que no muere. Bueno, precisamente nuestro Dios no está pensando solamente en eso. Una vida eterna, en efecto, es una vida que no tiene fin, pero es una vida que vale la pena vivirla. Es una vida que está llena de cuidados, es una vida que está llena de bendiciones, una vida que está llena del Dios Todopoderoso. Sería muy fácil, voy a ser sincero, sería muy práctico que una vez que conozcas a Cristo, partas a su presencia. Hay una frase, y la cito con mucho cuidado porque la utilizamos con mucha razón en la vida. Cuando alguien pierde la vida en este mundo, decimos: dejó de sufrir. Me pareciera que eso es lo más importante. Muchas veces no somos conscientes de esas palabras, pero cuando hablamos en estos términos, dejó de sufrir, estamos reduciendo la vida que Dios diseñó para vivir y disfrutarla plenamente a la luz de su palabra como un periodo amargo, un periodo de prueba, un periodo de dificultad que no tuvo más que eso. Pero Juan, fíjense lo que dijo: Jesús hizo muchas otras grandes cosas, hizo muchas señales, y dice, las cuales no están escritas, porque si se hubieran escrito, dice en otra parte del Evangelio, no alcanzarían los libros en el mundo. Juan vivió 3 años con Cristo. Hay personas que dedican toda su vida, 20, 30 años, a estudiar una nación, un personaje, un país, una ciudad, una cultura, y no logran escribir más allá de 20 libros. Y Juan está diciendo, si se escribiera una por una de las cosas que Jesús hizo, no alcanzarían los libros. Hay muchas cosas que vivir y comentar en esta tierra. Todas ellas están escritas en el libro de la vida, en el libro que nos confirma al cristiano verdadero, a la cristiana genuina. Es que nosotros sabemos a quién debemos creer. Que el Señor nuestro Dios nos bendiga. Y en respuesta a la palabra de nuestro Dios, les invito, hermanos, a ponernos de pie. Vamos a cantar el himno 594. Himno 594. Tendrás